Hola Chile, hola Latam, bienvenidos a Transparentemente Hablando. Hoy, más que un capítulo de podcast, les traigo una cápsula informativa sobre un tema fundamental para la inclusión. Sí, para la verdadera inclusión, la ley TEA. En esta cápsula les voy a contar en qué consiste esta ley, cómo impacta en la sociedad y cuáles son las obligaciones para los colegios en Chile para asegurar que los estudiantes con trastorno del espectro autista reciban el apoyo que necesitan. Pero antes de entrar en los detalles de la ley, es importante entender qué es el trastorno del espectro autista, o TEA, como se le conoce comúnmente. Así que hagámonos la pregunta, ¿qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista, TEA, la sigla, es una condición neurobiológica que afecta al desarrollo de la persona, especialmente en lo que refiere a la comunicación social y los patrones de comportamiento. El término espectro se utiliza porque el TEA abarca una amplia gama de manifestaciones, desde dificultades leves para interactuar con otras personas hasta un desafío más profundo que puede incluir problemas de lenguaje o conductas repetitivas. En palabras sencillas, el TEA se caracteriza por dificultades para comunicarse o interactuar con otras personas. Esto puede variar desde no hablar mucho hasta tener problemas para entender normas sociales. También hay comportamientos repetitivos o intereses muy específicos que pueden incluir el deseo de mantener rutinas rígidas. También nos encontramos con hipersensibilidad sensorial, es decir, algunas personas con TEA pueden ser muy sensibles a ciertos sonidos, luces, texturas o sabores. Y estos puntos que acabamos de revisar son muy importantes para lo que vamos a hablar muy pronto respecto a cómo los colegios tienen que adecuarse para poder atender de la mejor manera a las niñas, niños y adolescentes que estén dentro del espectro. Así que también, como acabo de decir eso, hay una cosa que es súper importante que la gente entienda. Estamos acostumbrados a ver las cosas blanco y negro. Entonces este concepto de espectro también a veces a algunos les complica. Pero más allá de eso, es súper importante recordar que el TEA no es una enfermedad, ¿ya? Entonces no es que ese niño o esa niña esté enferma, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo. Es una condición con la que las personas nacen y que nos acompaña durante toda su vida. Las personas con TEA pueden tener una vida plena si se les brinda el apoyo necesario. Según el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-5, esta es la versión actual, la intervención temprana y los apoyos específicos pueden marcar una gran diferencia en el desarrollo y bienestar de las personas con TEA. Y ahora nos vamos a meter en la ley, ¿ya? En la ley específica, y vamos a hacer un análisis de la ley TEA. Por favor, si este tema le interesa, puede poner pausa, puede anotar las cosas que les parezca más importante, o bueno, puede guardar el minuto y después volverlo a escuchar. Pero es súper importante, ya desde aquí nos ponemos bastante serios porque es importante, sobre todo para quienes son padres, madres o tienen niños a cargo. Esto es muy relevante. Análisis de la ley TEA. La ley TEA, promulgada en 2023 en Chile, tiene como objetivo asegurar que las personas con trastorno del espectro autista puedan ejercer plenamente sus derechos, tanto en el ámbito de la educación como en la salud y la accesibilidad. Esto implica un cambio profundo en cómo el sistema escolar y de salud deben adaptarse para incluir a quienes presenten esta condición. Así que sí, bueno, yo como profesora, claro, siempre estoy pensando en los colegios, pero esto también tiene que ver con los sistemas de salud, ya sean públicos o privados, también tienen que
estar sujetos a lo que esta ley les mandata en cuanto a algunas adecuaciones que deben tener en sus espacios o en cuanto a lo procedimental. ¿Ya? Entonces, vamos con el punto de los colegios. ¿Ya? Entonces, si toman en el mundo de la educación, ¿cuáles son las obligaciones de los colegios? El rol de los colegios es fundamental para cumplir con la ley TEA, ya que son las instituciones en donde los estudiantes con esta condición deben recibir un apoyo integral para poder aprender y participar en igualdad de condiciones. La ley establece varias obligaciones para los establecimientos educacionales y las vamos a revisar. Por una parte está la adaptación del currículum. Los contenidos educativos deben ajustarse para que los estudiantes con TEA puedan seguir el ritmo de aprendizaje considerando sus necesidades particulares. Esto no significa rebajar la calidad de la educación, sino adaptarla a diferentes formas de aprendizaje. Esto incluye usar herramientas visuales o métodos alternativos de enseñanza. Para pasarlo en limpio y hacer acá un comentario sobre este punto, todo lo que tiene que ver con adaptación y adecuación de los currículums o año escolar, primero, segundo, tercero, cuarto básico, etcétera, hasta cuarto medio. Esto existe ya, y esto involucra los programas de integración, los PIE, y se hace. Los estudiantes que ingresan al programa lo hacen conforme a los diagnósticos que tengan y a los cupos que también disponga el establecimiento por nivel. Pero sepan también, papás y mamás, que no necesariamente el estudiante tiene que estar ingresado al PIE para que tenga un plan específico. También existen los PASI, que son documentos en donde se establecen ciertas metodologías y esto se puede solicitar. Ya esto se pide una entrevista con la o el profesor jefe, ¿cierto? En primera instancia, luego el profesor podrá resolver por su cuenta si está con mucha pega o no quiere, porque no sé, bueno, así es la vida. Va a derivar con la profesora diferencial. Y digo la profesora porque normalmente son profesoras las que están en esa área. Y lo hacen, ¿ya? Pero principalmente es tarea del profe jefe, así que no se escapen, ¿ya? Eso tienen que saber ustedes. Ahí exigen y aprieten un poco. Ya, pero estoy hablando ahí para la generalidad, ni siquiera me estoy metiendo en el caso de los estudiantes con TEA, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Que aquí hay que hacer una crítica, que contrario a lo que dice la ley, sí hay una baja en la calidad, porque normalmente, por una cuestión también de poder cubrir a la generalidad del curso, se delega íntegramente el trabajo con estos casos particulares, se le delega al PIE o a las profesoras diferenciales. Y ellas no son expertas en currículum, son expertas en metodología. Entonces, por cierto que la calidad podría eventualmente estar comprometida. Ya, no, con esto no quiero decir que las profes diferenciales no tienen idea del currículum, pero no al mismo nivel, por cierto, que un profesor de asignatura, porque su formación fue distinta. Ya, así que ojo ahí, tendrían que estar al tanto de qué es lo que están viendo los estudiantes en el curso. Pueden revisarlo también consultando los programas en el sitio de Mineduc y ver si sus hijos realmente están recibiendo ese contenido. Ahora, también tiene que ver con la respuesta que tenga el estudiante, porque si, digamos, hay un objetivo en específico que le cuesta lograr, bueno, ahí habrá que adecuar el nivel. Podría descenderse, pero la idea es siempre tratar de sacarle el jugo. Entonces, acá hay una mezcla entre cumplir la normativa, pero también un poco cómo se lo toma el profesional. Ya, si es un profesional experimental que le gusta, digamos, estirar los límites, bueno, enhorabuena por esa familia, porque lo va a exprimir en el buen sentido de la palabra. Así que
Pero ojo, ya, así que voy a repetir esa parte. Esto no significa rebajar la calidad de la educación, sino que adaptarla a las distintas formas de aprendizaje. Pensemos en una persona con sensibilidad auditiva en una clase de música, donde están todos tocando flauta dulce, que particularmente me carga ese instrumento, lo encuentro terrible, un sonido que te perfora los tímpanos. Pero imagínense, yo que soy una persona con trastornos mentales comunes a todos, pues estoy dentro de la normalidad de trastornos. Imagínense alguien que de verdad le moleste por una razón ya más corporal, más fisiológica, le moleste el ruido. A mí me carga porque el sonido no me gusta, pero ya a estas personas que están dentro del espectro les hace sentir mal. Ya es una cuestión que los desespera, de verdad. Entonces es distinto. En mi caso es un desagrado. Una persona con TEA es una situación insoportable. Así que, ojo con todo este comentario que les he dado. Después vamos a hablar, va a haber un capítulo para cómo reclamar esto. Ya este capítulo está centrado en ley TEA. De hecho me extendí porque quería hacerlo como una cápsula, pero la pasión, ¿ven? Ya, ¿qué más tienen que hacer los colegios? ¿No? Si los colegios tienen pega. Ya, tienen que hacer planes de apoyo individualizado. ¿En qué consiste esto? Cada estudiante con TEA debe tener un plan personalizado que considere su habilidad y desafío. Entonces, aquí es donde cambia un poco con el resto de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Se hace un plan personalizado con base a lo que puede o no hacer el estudiante. Ya, entonces tampoco, si de verdad al estudiante le cuesta un contenido y le es muy dificultoso realizarlo, tampoco se le va a presionar a que deba cumplir el 100% del objetivo. Pero se adapta este objetivo de aprendizaje a lo que es capaz de aprender y bueno, y de repente si se puede empujar más, mejor. Pero bueno, ahí también depende del espíritu de padres y docentes, ¿ya? Creo que las mejores sinergias se dan cuando hay padres presentes y cuando hay profesores que son poco convencionales, ¿ya? Entonces, de hecho hay una frase en un legendario spot publicitario de Steve Jobs que dice que solamente la gente loca es la que ha hecho cambios en la historia. Entonces, consideren eso a la hora de cómo la gente concibe la pedagogía. Yo personalmente considero que lo clásico, lo normativo, lo ideal no es lo mejor para los estudiantes PIE. Creo que tiene que ser una persona que sea busquilla, como decimos en Chile. Ahora, ¿cómo se elaboran estos planes? Ya, entonces esto se hace durante el mes de marzo, generalmente, idealmente de hecho, para que se haga una revisión, se hace en conjunto con los padres, ya los papás tienen que asistir, ya, y esto también es importante decirlo, tiene que haber interés de la familia, porque claro, la ley mandata al colegio, perfecto, y eso es exigible y hay instrumentos para obligarlos y combinarlos a cumplir la ley. Pero también el colegio se puede defender diciendo, yo si están apoderados para que hagamos este plan de apoyo individualizado y no me pescaron. Es posible, o sea, pasa, de hecho, desgraciadamente. Ya, entonces, ambas partes tienen que cumplir, porque los planes, como lo acabo de decir, se elaboran entre los padres, los profesionales de la salud, porque estos estudiantes van a llegar con un diagnóstico, entonces ahí el colegio le hace una retroalimentación y también el profesional tiene la oportunidad de opinar y entregar sus sugerencias. Y los equipos educativos, en este caso los profes diferenciales y también los profesores de asignatura y por supuesto el o la profesora jefe. El objetivo de todo esto es asegurar que el estudiante reciba un acompañamiento adecuado durante su proceso educativo, ya, porque aquí pueden cambiar las metodologías, pero el contenido es el mismo, ya. Entonces, supongamos que un estudiante no puede desarrollar una adición, es decir, como se dice el lenguaje más corriente, una suma, no puede hacerla con el algoritmo, es decir, rayando en un papel 3 más 3, una rayita igual 6, no puede hacer eso porque no puede, no sé,
su cerebro no procesa la información así, pero sí lo puede representar y ejecutar con material concreto. Poniendo el ejemplo, ¿ya? Y es capaz de agrupar 3 lápices con 3 lápices y te entrega la respuesta. Entonces, siendo súper juicioso, ¿cumplió el objetivo? Sí, lo cumplió, pero de una forma distinta. A eso se refieren las adecuaciones, ya es para poner un ejemplo súper rudimentario, ¿ya? Y en eso consiste el acompañamiento. El acompañamiento tiene que estar, ojo, que las profes píes son súper cuenteras, de que estamos conversando con el estudiante. No. Ustedes pregúntenle a los niños cuando salgan del colegio que le pongan nota al día, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, y que le cuenten algunos detallitos. Agárrenselos al tiro apenas salgan de clase, porque después los chiquillos se les olvidan las cosas. Y una bonita práctica, porque si ustedes le hacen la pregunta directa al estudiante, y esto incluso hasta los más grandes, oye, ¿cómo estás? Un besito, ya un abrazo. Oye, ¿cómo te fue el día en el colegio? ¿Qué hicieron? Nada. Yo creo que todos ustedes han encontrado en esa respuesta, porque los estudiantes dicen eso. Entonces, mejor yo les sugiero que le hagan esas otras preguntas. Pónganle nota al día. ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? Etcétera. Ya, esta otra parte es súper relevante y que tiene que ver con los colegios. Una capacitación docente. Y aquí está... Bueno, yo asumo que estoy hablando con gente adulta acá. Acá está la cagada. Porque resulta que... al igual que en las organizaciones del Estado, las capacitaciones son bien callampas, ¿ya? Perdón mi lenguaje, pero es que de verdad esta parte aquí me molesta, ¿ya? Porque juega en contra tanto para las instituciones, para los profesores y, por cierto, y con mayor énfasis para los estudiantes. Me voy a explicar en un breve momento. La capacitación docente. Uno de los puntos claves de la ley TEA es que los colegios están obligados a capacitar a sus docentes y personal en estrategias inclusivas. Esto significa que los profesores deben aprender a manejar situaciones específicas del TEA dentro del aula, como gestionar comportamientos repetitivos o adaptarse a las necesidades de comunicación de sus estudiantes. ¿Y cómo ocurre en la práctica? Llega el equipo PIE, se pone en la sala de profe y les muestra un PowerPoint todo chaya bajado de internet con que se nota que probablemente es español y que tiene las marcas de otra institución X, vaya a saber quién, y hablan en un lenguaje que a ellos les gusta, pseudomédico, porque ahí también hay un complejo de mis colegas a sentirse casi doctora, que también da para hablar eso. Y los profes están ahí whatsappeando mientras tanto, fijándose que él o la directora no los cache y el de UTP no esté ahí atento para hacerle el llamado de atención. Mientras los directores están echados diciendo, ¡ay, qué pasa, este rato, por favor! Y los profes también, pero no demostrando la actitud, por cierto. En eso queda la capacitación, pues. Entonces, digamos, pongamos una situación real, porque hay que hablar de la cancha real. Pues ya un estudiante con TEA se desregula porque yo le di una instrucción, él no la pudo cumplir y se frustró. Esto es muy típico, ¿ya? Y el estudiante no va a llegar a decirme, profesor, ¿sabe qué? Yo no comprendí lo que usted me dijo y ahora siento mucha rabia. No, va a dejar la cagada. No sé, puede gritar, puede rayar un mueble, qué sé yo, ya. Puede pasar, ¿ya? Yo, perdón que me ría, pero que eso es lo que pasa realmente, ¿ya? O sea, mejor dicho, ese es un tipo de reacción que no todos reaccionan de la misma manera, pero esa es la más llamativa, que se ponga más físico para demostrarse. Entonces, ¿qué capacitación realmente tiene un profesor? Ya, digamos que alguien nuevo, recién egresado, probablemente trate de contenerlo físicamente. Ya esto es delicado. Porque supongamos que en esa contención física, el estudiante resulta con hematomas por la presión ejercida por los dedos de este docente, que sin querer, porque en realidad no va a atribuir intencionalidades, pero sí para poner en resguardo a los demás, lo aprieta un poquito, fue sin querer y lo deja marcado. Y bueno, ustedes saben quién pierde ahí. Y bueno,
ahí hay que entender las dos partes. El profesor se va a sentir pasado a llevar porque trató de salvar al resto de los estudiantes, pero también el apoderado de ese estudiante va a decir, pucha, a este le pegaste. Entonces, son situaciones bastante complejas. Para evitar esto, quedan los acuerdos cuando se hacen los planes específicos, cómo van a ser las contenciones. ¿Ya? Así que acá creo que más vale la pena conversar, porque de capacitación, de verdad, no. El otro plan que tienen los colegios es contratar una de estas agencias que hacen estos cursitos certificados y que después le dan un diploma a todo callampa mandado por un correo electrónico a los profes, pero son sesiones por Zoom o por Meet o por Teams, y ustedes saben cómo es esa cuestión. Pues si todos los que trabajamos sabemos cómo es. Pues, se deja la cuestión pendida y bueno, se hace después por otra cosa. Los mismos estudiantes también confiesan que lo hicieron durante la pandemia, así que dejaban la posa activa mientras se ponían a jugar Free Fire o cualquier otra cuestión. Así que ¿sirve de algo? No, ¿ya? Así que este es el punto más débil de la cadena, la capacitación docente. Y además que también, y esto es una crítica más seria, en los planes de pregrado, es decir, en la formación de los profesores, no está incluido este punto. ¿Ya? Así que los profesores de aula no tienen idea, y no es culpa de ellos, sino que no fueron formados para eso. También están aquí las habilidades blandas del profesional, pues, porque resulta que, claro, una persona puede ser muy instruida en un tema, pero si no tiene habilidades blandas, la verdad es que puede tocar a alguien bastante cretina o cretino y se salga de madre y la cosa que hay dentro del colegio y nadie sabe, y de repente los estudiantes nos tratan re mal. A mí no me gusta eso, yo siempre soy pro estudiante y me agarro con un compañero, estoy ni ahí, da lo mismo, que después van haciendo caras, porque les digo yo, ni los estudiantes hacen eso cuando de repente no les dejo hacer alguna de las maldades que les gusta. Así que si los estudiantes logran regularse de manera más madura, no estoy dispuesta a aceptar pataletas de hueones viejos, o hueonas viejas. Así que esta parte es un temazo. Pero ya les dije la firme, ya les dije la verdad. Esto no se hace, ¿ya? Y hay que exigirlo por el bien de los profes. Ya aquí va a poner incluso profecéntrico y dejando un poco de lado la mía, pero claro, porque es el profesor o profesora de aula el que está ahí, pues. Entonces, más que el diferencial, si el diferencial va para que lo vean, no, para que andamos con cosas, va para que lo vean, mientras después se pone a ver los catálogos o cualquier cosa para andar comprando y no sé, pues, se andan limando las uñas y están digitando informe y toda esa cuestión. Ahí de repente sacan algunos estudiantes, se ponen a conversar y después le toman las pruebas. Perdón a mis profesionales, colegas, pero las profesiones a veces tienden a deformar a la gente, y eso suele suceder con las educadoras diferenciales. No digo que todas sean igual las profes diferenciales, pero después terminan siendo contaminadas por las más viejas. Que capítulo se ha extendido, pero bueno, creo que vale la pena para los que les interesa el tema. Otra cosa que tienen que hacer los establecimientos es la provisión de apoyo especializado. Los colegios deben contar con recursos especializados como la intervención de psicopedagogos, terapeutas ocupacionales o psicólogos. Estas figuras son esenciales para que los estudiantes con TEA tengan el acompañamiento necesario para su desarrollo académico y emocional. Es decir, tiene que haber una figura, un adulto relevante dentro de la escuela, y normalmente ahí entran a operar los equipos de convivencia, en donde yo tengo la peor opinión y me la reservo porque el nivel de groserías que expresaría no corresponde que ustedes lo escuchen, así que, pero sí, un psicólogo y que pueda, digamos, tener una relación más emocional que pedagógica, para que pueda brindar contención, digamos, evitando lo físico, ya, porque hay que evitar lo físico, descartando aquí todas las cosas sucias y todo. No es que quiera hacer o pensar mal a usted de esos temas del contacto físico, pero se entiende que hay que evitarlo, porque corre riesgo tanto el adulto como el niño,
o si lo quieren ver al revés, también por más riesgos niños, por la diferencia de fuerzas. Pero eso, así que tienen que haber una figura significativa. Según el terror de los colegios, según la Superintendencia de Educación, a pesar de los avances, aún existen desafíos en muchos colegios para cumplir estas obligaciones, sobre todo en las escuelas con menos recursos. Muchos profesores siguen sin recibir la formación adecuada, lo que puede dificultar la implementación efectiva de la ley. Ya, pero esto no significa que porque la escuela no tenga recursos y se mandan un cagazo, pasen piola. No. Pucha, yo como profesora está mal que lo diga porque estoy pegándole a mi gremio, pero eso no es excusa. Entonces creo que, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en una escuela que no tiene plata ni para reparar una ventana rota de hace 3 años, trataría de investigar por mi forma para poder gestionar un problema en aula, o mejor dicho, poder hacer un plan de acompañamiento para así evitar cualquier situación que al menos a mí me pudiera comprometer en algún problema. Trataría yo por mi cuenta, por velar por mí, ¿ya? O sea, sí, pensado súper egoístamente. Pero eso, así que ojo ahí, ¿ya? Y todas las denuncias se hacen ante la superintendencia, y también hay otro tipo de denuncias, pero eso lo vamos a ver en un capítulo aparte que destiné para eso, que es muy power, y ojalá que no me lo pille ningún colegio, porque si no, no me van a contratar en ningún lado. Ya, pero esto no trata de mí, trata de ustedes, así que vamos. Ya, hablamos de los colegios. Pero aquí también está una triada, así que están los colegios, está la salud y está la familia. Así que vamos con la segunda patita. Salud, ¿cómo opera esto? Otro aspecto fundamental de la ley TEA es que los colegios no pueden trabajar de manera aislada, ya, es decir, el colegio no se las sabe todas, ya. Deben colaborar con los sistemas de salud para asegurar que los estudiantes con TEA reciban los diagnósticos adecuados y sobre todo intervenciones tempranas. Mamás, papás, abuelos, abuelas o quien sea, por favor, no acepten jamás, como dice el nene, que un profesor o una profesora les diga, ¿sabe qué? Su hijo tiene esto, X cosa. Porque nosotras, las profesoras, no somos médicos. Y el Código Sanitario dice que las únicas personas en Chile que están facultadas para hacer diagnósticos son los médicos cirujanos. Y obviamente los que tienen especialidades, que serían los doctores. Entonces, ¿un psicólogo puede hacer un diagnóstico? No. ¿Un kinesiólogo puede hacer un diagnóstico? No. ¿Un terapeuta ocupacional puede hacer un diagnóstico? No. Y así, pues, subamos. ¿Una profesora puede o un profesor puede hacer un diagnóstico? No. Entonces, lo que podría sugerir es de que hay alguna dificultad y que la puedan ver, pero tampoco yo, no sé, por ejemplo, yo ya en mi rol de apoderado, llega la profe y me dice, oiga, ¿sabe qué? Su hijo debería ir a un neurólogo, y le digo, ¿qué te creéis, viejo? Es que claro, ahorita hay forma de fondo, entonces lo que corresponde es citar, conversar, decir que hay que el estudiante experimenta algunas dificultades, que se siente incómodo, que tal vez deberían verse en otra área, pues no sé, ahí el profesor debiera indagar en que, no sé, pues, para tratar de conocerlo, porque muchas de estas cosas se arreglan con gestión de aula, pero de repente igual hay personas que podrían tener alguna dificultad de carácter médico y ahí podría surgir la sugerencia, pero en ningún caso podría un profesor o profesora decirles, oiga, su hijo tiene esto, ¿ya? Además, normalmente los niños que tienen TEA llegan con los diagnósticos, ya, así que no es necesario que los profesores jueguen a ser detectives. Entonces, llegan esos diagnósticos. Lo que dice la ley en el fondo es que tiene que haber articulación. Entonces, ahí es bueno que los apoderados faciliten los correos electrónicos de los médicos tratantes para poder hacer los feedback ahí. Y eso es súper bueno porque se nutren ambas partes. Porque el trabajo interdisciplinario es genial, pues porque aprenden todos, pues, así que muy bien. Ya, la otra cosa relacionada con la salud, los diagnósticos tempranos. La ley reconoce que es crucial que los niños con TEA sean diagnosticados lo antes posible,
razones bastante obvias, ¿ya? Los colegios, en conjunto con los padres y los profesionales de la salud, deben estar atentos a los signos de TEA desde las primeras etapas de escolarización. Ya esto está más enfocado para lo que en la lengua común se conoce como el preescolar, ¿cierto? El jardín infantil, todo, ¿ya? Y quizás alguien note algo, ¿ya? Pero la relación en esos contextos es diferente y es mucho más cercana. Entonces ahí podría haber como diría yo, el atrevimiento de poder sugerir que pudiera haber algo. Pero ojo, recuerden, siempre es una sugerencia, un llamado, una petición, pero en ningún caso podría diagnosticar, ¿ya? Pero sí, pues igual habría que tender a creer porque si este niño o niña no se junta con nadie o es muy agresivo o qué sé yo, no sé, o no habla, claro, hay algo. Entonces, sí. Acceso a terapias. La ley establece que los colegios deben apoyar a las familias para que sus hijos puedan acceder a las terapias necesarias, como la terapia del lenguaje, terapia ocupacional o apoyo psicológico. Tienen que tener esos profesionales en el recinto. Este es un punto clave para que los estudiantes con TEA puedan desarrollarse en todas las áreas de su vida. Ahora hablemos de otro punto que a veces no lo pescan mucho, que pasa piola, que es la accesibilidad a los espacios educativos. Ya bueno, podríamos esto extrapolarlo a toda esta legislación que hay en cuanto a la discapacidad, que bueno, la gente ahora con la corrección política no prefiere usar esa palabra, pero bueno, creo que se entiende el punto. Alguien que no tiene la posibilidad de, por ejemplo, ejecutar un movimiento con su pierna, tiene una discapacidad, es decir, no tiene la capacidad de hacer el movimiento. Entonces, no está mal dicho ya, así que córtenla con los eufemismos. O sea, y si quieren probar eso, vayan a decirle persona privada de visión a un ciego y qué les va a hacer. Inténtenlo. Ya, pero tiene que ver con la accesibilidad física y sensorial, ya que es un derecho garantizado por la ley TEA. Los colegios tienen que asegurar que sus espacios sean accesibles para los estudiantes con TEA, tanto en términos de infraestructura como de entorno sensorial. Es decir, ya, yo soy sostenedor de un colegio o directora y no sé, y voy a hacer la distribución de cursos y yo sé que en el cuarto C hay un estudiante con TEA que tiene rigidez muscular, pues no lo voy a poner en un segundo piso, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Entonces, si bien todo no se trata de rampas y ascensores, porque como que todos solemos pensar en las personas que utilizan silla de ruedas, pero también hay personas con dificultad motora, y es más común de lo que creen, ¿ya? Hay gente que pasa piona y muy adulta y que tiene esa dificultad. Ya, entonces los colegios tienen que tener estas adaptaciones. También hay texturas que no solamente a las personas con TEA, sino que a cualquier persona las relajan, así que pueden haber espacios de descanso sensorial. Tienen ustedes que consultar si el colegio dispone lo que su hija o hijo requiere en el caso específico, ya, porque siendo un espectro no puedo decir todos los niños son iguales. De hecho, es por regla general, nadie es igual a otro, pero más aún en el TEA, así que eso es más todo. Ya, los espacios tienen que estar adaptados. Los colegios deben eliminar barreras físicas que puedan dificultar el acceso o movilidad a los estudiantes con TEA. Esto puede incluir desde la adaptación de las aulas hasta la implementación de áreas de descanso sensorial donde los estudiantes puedan relajarse en caso de sentirse sobreestimulados. Ya, pero ¿qué hacen los colegios con esto? La biblioteca. Donde siempre está la profe más viejita que no quiere nada con las clases y lo único que quiere es jubilar y que la tienen ahí a cargo del CRA y le mandan al niño que le cargan así lo demás. No. Así, si hablamos en serio, tiene que haber un área destinada al descanso sensorial. Porque en las bibliotecas son un lugar de sobreestímulo, no son como las bibliotecas de adultos. Pues. Ustedes entenderán que está llena de colores y cosas. Y hay personas con TEA que son hipersensibles a eso. Entonces no es el lugar más adecuado. Tiene que haber un lugar, no sé, quitarle un espacio al pie, no sé, sacar algo por ahí, pero
pero lo ideal y lo que correspondería es que hubiera un espacio destinado para eso. Además, también, por respeto a la dignidad del estudiante, de repente puede haber algún diálogo formativo, que es una conversación privada entre el estudiante y el profesional que está allí, y no tienen por qué enterarse a otras personas de lo que están conversando, porque podría quedar en vergüenza ese estudiante. El estudiante a lo mejor puede hacer una confidencia de algo que le pasa, y eso tiene que quedar allí. Obviamente después el profesional se lo transmite a la familia, pero no tiene por qué enterarse otro colega en el momento, otro estudiante. Entonces, esto es bien, perdona la expresión que voy a utilizar, pero es bien pichulero, porque los colegios ocupan las bibliotecas para esto y no ando por ahí. Así que exijan. Tiene que haber señalización adecuada. En algunos casos, las personas con TEA pueden tener dificultades para orientarse en un entorno escolar complejo, ¿no? Un colegio grande. La señalización clara y visual puede ayudar a los estudiantes para que se sientan más seguros y cómodos dentro del colegio. Bueno, incluso yo diría que por sobre esto y con base a la experiencia, la clave está en la anticipación. Es en decirle al estudiante qué es lo que va a pasar. Eso los deja bastante tranquilos y seguros. Entonces, ya vamos a salir a recreo, le puedes decir tú unos 5 minutos antes, vaya guardando sus cosas. A veces se demoran más, entonces por eso hay que avisarles antes. Y cualquier cambio hay que avisarles. Y ojalá ahí también pido a mis colegas que, por ejemplo, cuando se vayan a pegar un licenciazo o una falla el lunes, algo así, igual traten de pegarle un mensajito a la mamá o al papá de ese niño para que le pueda avisar, porque créanme que eso hace la diferencia. Si al final todos somos seres humanos y todo, de repente, la vida, ustedes saben. Pero estos niños necesitan eso. Si miren, solamente un datito, el profe jefe o el profe de asignatura no va a estar hoy. Si tú le dices al niño, la verdad es que no pasa nada, pero si no le dices, puede que haya problemas. Entonces, anticipación ante todo, ¿ya? Los niños TEA son un amor, pero hay que entender sus códigos, ¿ya? Y ellos van guiando al adulto cuánto espacio dan todo, en cuanto a la proximidad, al afecto, a todo. Y lo otro, que esto en realidad no tiene que ver con el TEA, sino que yo creo que es como una regla de vida. No todo el cariño se demuestra de manera física. A veces estar con alguien allí es una forma de demostrar cariño. Y esto me lo enseñaron los niños con TEA. Porque ellos, para una forma de demostrar afecto es simplemente estar. Y eso para ellos es como un abrazo prácticamente. Así que hay que entender el lenguaje de las personas. Hay que darse el tiempo de sentir como la otra persona, de ponerse en sus zapatos y de tratar de ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Es una bonita experiencia, ya no solamente para los profes, sino que en general en la vida sería mucho más bonito. Y se nos cascobilla ahora en este momento. Ya, así que eso, pero bueno, también debería haber señalética. Por ejemplo, si hay un estudiante que de verdad tiene un problema de ubicación espacial, porque no cacha nada de las cosas, unos buenos letreritos que le digan dónde ir, estaría súper bien. Eso se soluciona súper rápido. Hablemos ahora del incumplimiento de la ley TEA. ¿Qué pasa si un colegio no cumple con las obligaciones que impone la ley TEA? Y las consecuencias pueden ser severas. Entre las sanciones que establece la ley están las multas. Los colegios que no ofrezcan los ajustes razonables pueden enfrentar multas económicas. Y ustedes saben que el órgano más sensible de cualquier ser humano es el bolsillo, ¿ya? Así que esta parte duele. Como también puede doler este otro tipo de sanción para los establecimientos particulares subvencionados, la suspensión de las subvenciones. Uy, ahí le pega, pero directo en el hígado, ahí la hace, pero pebre. Si el colegio depende de subvenciones del Estado, estas pueden ser suspendidas hasta que se corrija la situación. Y ya en casos gravísimos, la revocación del reconocimiento oficial. En los casos más graves, en un colegio que no cumpla con la ley TEA, pero ya tendría que ser un colegio bastante HDP, podría perder su reconocimiento oficial y verse obligado a cerrar. Ya, pero tendrían que ser ya bien bestias. Los padres y tutores tienen el derecho de presentar quejas ante la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación exigiendo que los colegios cumplan sus responsabilidades. Desde ya adelanto que va a haber un capítulo tutorial donde vamos a explicar todas estas cosas y todas estas técnicas de Kung Fu para poder utilizar este sistemilla.
que es sencillo pero muy potente y efectivo si se utiliza bien, ¿ya? Pero para ir cerrando, vamos a decir que la ley TEA es un gran avance en el camino hacia una sociedad más inclusiva, así, inclusiva de verdad, porque si yo empiezo a hablar con la E, no estoy incluyendo a nadie, pero si me pongo los zapatos de otra persona, claro que eso sí es inclusividad. Entonces, repito, la ley TEA es un gran avance en ese sentido, en el camino hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Pero su implementación depende del compromiso de todos, especialmente en los colegios, que claro, van a tener que hacer mayor inversión, que juegan un rol central en la vida de los niños jóvenes con TEA, los niños y jóvenes con TEA. Si tú eres un padre, madre o tutor de un niño con TEA, es esencial que conozcas los derechos que esta ley te otorga y que exija su cumplimiento, que ahora los revisamos. Recordemos siempre que la inclusión es un derecho, no es un favor, ¿ya? Por mucho que el copago sea cero que ustedes tengan en un colegio, ustedes no están pidiendo un favor, ustedes están pidiendo que se cumpla la ley. Así que no vayan a decir, ¿podría usted hacer tal cosa? No, venga con eso. Sea igual educado o educada, pero está usted pidiendo el cumplimiento de una ley, ¿ya? Y la ley es presumida, conocida por todos, dice el Código Civil. Entonces, los colegios no se pueden hacer los loquillos con esto. Y también los apoderados no se pueden hacer los loquillos con esto cuando los citen para hacer los programas juntos, ¿ya? Así que, ven, doble error. Las fuentes de todo esto, porque esto no me lo he sacado de la manga, ya esto hay información que la saqué del Ministerio del Desarrollo Social y Familia del 2023, un informe sobre la ley TEA. Estuve también revisando el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales del DSM-5. Estuve consultando la guía para la aplicación de la ley TEA en establecimientos educacionales, publicado en el año 2023 por la Superintendencia de Educación. Revisé también la revista chilena de pediatría, una del 2018, con los ajustes razonables que debieron hacerse en educación en personas con TEA. Y por último, revisé un documento de la Organización Mundial de la Salud del 2018 que habla sobre accesibilidad y discapacidad. Dicho esto, damas y caballeros, nos extendimos mucho más de lo que pensábamos, vamos en los 42 minutos, pero créanme que para las personas que esto es esencial, les va a servir. Preparé el capítulo con el corazón y espero que esta información pueda ser muy útil. Compártanla si es así, si les ha gustado, les ha sido sencillo poder conocer un poco de la realidad de esta ley vista por una profe. Y eso, nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, esto es un intento de cápsula, pero nos vemos en otro capítulo y que estén muy bien. Saludos a todos. Adiós.